apasiona. Y la arquitectura, de hecho, es el tema que a mí más me interesa. Salgo de la universidad y al año de salir de la universidad gano un premio a Bienal Nacional de Arquitectura. Los 5 mejores arquitectos del país. Tengo una reunión con el arquitecto que dirigía el proyecto, Miguel Cruchaga de la Mundi. Y Miguel me decía, ¿qué quieres ser como arquitecto? ¿Quieres los premios? ¿Quieres la arquitectura? Miguel tenía una biblioteca a espaldas de él. Y eso fue lo que más me impresionó. Entendí que no sabía nada de arquitectura. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy día es mezclar un poco las cosas y hablar de lo que más me gusta, pero de aquello que también he estado haciendo los últimos años. 10 años de asesor del gobierno alemán para temas de gestión de riesgo de desastres naturales. No era la receta para mí. Quería más. Quería la arquitectura. El desarrollo sostenible es importante, y yo lo entiendo bien, pero entendía que mi carrera no estaba yendo de la mano con ese desarrollo sostenible. Y entonces intenté hacer una conexión y terminé como docente de la universidad. Lo dejé todo. El tema de hoy va a explicar un poco lo que he venido haciendo los últimos años. Lo bueno, lo bello y la verdad. El ser de la arquitectura. La palabra ser la traduce Heidegger en todas sus investigaciones, y lo que le pide al hombre es, ¿qué quieres ser? ¿Quieres tener una vida auténtica o una vida inauténtica? Yo quiero la palabra ser ligada a la arquitectura, porque entonces diría, ¿qué quieres ser? El hecho es que ahí venían los temas de la conferencia y dudé mucho porque tenía que pensar que tenía que traer un mensaje que me parecía interesante. Y entonces ahí puse lo que siempre pongo, improvisar. Darwin, el silencio y la serenidad. La serenidad necesaria y el silencio para encontrar tu propia interioridad al hombre y luego el ser de la arquitectura. Y entonces aparece la palabra improvisar, que es lo que estoy haciendo un poco. Improvisar significa buscar en tus provisiones. Uno tiene equipajes y con esos equipajes emprende el mundo. Hoy día voy a improvisar nuevamente. Darwin nos enseñó básicamente a que en tiempos difíciles las especies van cambiando y se adaptan. Y en momentos de crisis para la arquitectura, de grandes cambios, en los que todos creen que la arquitectura solamente son formas para consumir y es casi una suerte de ocularcentrismo, todo fijado al sentido de la vista. Y si el edificio no es bello en apariencia, no funciona. Pero así adentro todo esté mal, el edificio tiene que ser bonito por delante. Y no se trata de eso. Y es por eso que la conferencia se llama Lo bueno, lo bello y la verdad. La filosofía, el cine y el arte y la arquitectura están fuertemente vinculadas y voy a intentar que estén mucho más vinculadas todavía. Las grandes lecciones las tuve en los libros siempre. El primero que leí, Enrico Tedeschi, Teoría de la Arquitectura. El segundo libro más importante en mi vida, Los 10 libros de la arquitectura, el primer libro de la arquitectura. Y ahí Vitruvio decía, hay 2 cosas para la arquitectura, o eres teórico o eres práctico. Hay de aquel arquitecto que sepa hablar bien, pero no sepa llegar a la obra. Por tanto, la obra es fundamental también. Y si bien es cierto que yo voy a teorizar hoy día, la obra ha sido importante en el desarrollo profesional que yo he tenido. ¿Qué es la arquitectura y cómo se relaciona con el mundo de las ideas? La arquitectura tiene que ver con el mundo de las ideas. Platón indica, a través de sus reflexiones, que el mundo es sensible y suprasensible. Las ideas son del mundo suprasensible, lo bueno, lo bello y la verdad. El mundo sensible es el de las economías, el de la velocidad, el de las sociedades del consumo, el de la moda, aquel que hace de la materia lo más importante del mundo. Sin embargo, yo creo que si entiendes el mundo suprasensible, entiendes entonces los verdaderos valores. ¿Cómo llegué a eso? No vamos a ver el video. Me interesan las casas, no mi carrera ni el dinero. Quiero hacer casas en lugares especiales y en situaciones especiales. Me encantan las casas.
Sus edificios son idiosincrásicos, son trabajos independientes. No construye demasiado, pero se toma su tiempo para que maduren sus ideas. Zumthor es considerado uno de los mejores arquitectos del mundo, un arquitecto idiosincrásico. Idiosincrásico es que le pertenece al mundo de las ideas. Las ideas ya las conocemos y es lo que va a guiar un poco la charla sobre la cual yo voy a hablar. La arquitectura y el mundo de las ideas, lo bueno, lo bello y la verdad. Un barrido a través de la arquitectura desde diferentes aristas que nos va a permitir entender que lo que los alumnos, que lo que los arquitectos deben entender y los usuarios también deben entender, que la arquitectura no tiene nada que ver con temas de estética, no tiene nada que ver con cosas de forma. La arquitectura tiene que ver con las ideas. Vuelan las Torres Gemelas, correcto, ¿sí? Y entonces ocurre un hecho fundamental. Ingresábamos al siglo XXI a través de la peor puerta de horror a través de la cual nosotros podíamos entrar. Las torres significaron eso. El World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio. Y las torres significaban la caída de un sistema, cierto, pero también la intolerancia. La arquitectura comunica y expresa, y tiene significados. El libro que me lleva a esto fue La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Se remite al origen de la moral, y en la moral encuentra el mundo suprasensible, y encuentra un estamento ontológico que es capaz de imponer la verdad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad de la arquitectura? Y en estos tiempos, vamos a ver el video. Un solo ejemplo sobre lo bueno. 850 millones de personas en el mundo no tienen hogares, no tienen viviendas. Los informes de la ONU indican que el derecho a la vivienda la definen como el derecho a la vivienda adecuada, pero los arquitectos decimos, ¿qué es adecuado? Si hoy estás en esteras y mañana estás en ladrillos, eso es adecuado, ¿cierto? No es tanto así, porque para nosotros los arquitectos, la arquitectura es mucho más que el mundo físico, es la relación del mundo físico con el mundo mental. La arquitectura traduce lo pensado, lo creado, lo imaginado, lo soñado, y todo eso lo convierte en un hecho físico donde las relaciones son de conexiones mentales. La ONU solamente dice vivienda adecuada, y yo decía que aquí ha habido un problema, porque si vemos en las diapositivas, vemos la imagen de las Torres Gemelas, y luego está ahí uno de los conjuntos habitacionales más importantes en el mundo, 1954, ¿sí? Y fue volado casi 15 años después, porque era el ejemplo de la insustentabilidad social, económica, antropológica y arquitectónica. Nunca antes habíamos generado un desastre tan alto como este. El ejemplo es en Pretty Go. Esto queda en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Y en el 54 lo ejecutaban, 15 años después lo volaban. Y ahí están las familias, el día que se trasladan, aparentemente todo estaba bien. En la parte baja está el arquitecto autor de la obra, Minoru Yamasaki. Minoru Yamasaki es el mismo arquitecto que ejecutó y diseñó las torres del World Trade Center. 10 años después ocurrió esto. Y esto es lo que ocurrió: basura, prostitución, niveles de degradación que nunca antes habíamos visto, porque el arquitecto cree que trabaja con paredes y no trabaja con aspectos de la vida humana, de la condición humana. Son hechos antropológicos. Tienes que entender lo social y tienes que entender la filosofía, porque la filosofía es la totalidad de aquello que se piensa. La filosofía es la totalidad de lo que se piensa. Correcto, lo volaron. Volaron sus edificios como volaron, ¿qué cosa? Las Torres Gemelas. Es el único arquitecto al cual sus obras terminaron así. No todas, por cierto, pero las dos más icónicas se convirtieron en esto. Y en la traducción uno ya no sabe si es un ícono mal comprendido o mal interpretado. Algo así como diciendo que los arquitectos decimos, no nos comprendieron. No, no es que no nos comprendieron. Nosotros no comprendimos la realidad. Y el arquitecto terminó en la revista Times, y ahí está cuando presenté el proyecto, y en las torres. Lo que nos lleva a esta imagen. Álvar Aalto, en el billete
del dólar en Helsinki, del marco, en Helsinki. ¿Ya? Este billete de 1986 tiene al arquitecto y una de sus mejores obras. Y Luis Fernández Galeano dice, ¿a dónde van los arquitectos? ¿Cuál es la verdad de los arquitectos? ¿Cuál es lo bueno en los arquitectos? Pareciera que los arquitectos queremos estar en las revistas, arquitectos de papel cuché. Todo esto pasó porque apareció la Revolución Industrial y la Revolución Industrial nos dijo que todos somos iguales y había que construir las casas iguales. Cogimos una receta, un siglo, vamos a cualquier departamento, en cualquier parte del mundo, todos se parecen. Las fachadas cambian, pero el interior, sala, cocina, comedor, chiquito, todo, compacto, los futuros tugurios del siglo XXI. Entonces no hemos aprendido lo bello. Luis Barragán, el mejor arquitecto, por lo menos para mí, lo rastreo hace más de 20 años. Él decía, no hagan lo que yo hago, intenten ver lo que yo vi. Su biblioteca fue comprada por más de $3 millones. Hoy quien quiera acceder a investigar tiene que pagar una franquicia para poder acceder. Este es el mejor arquitecto del mundo, hizo la mejor obra y es esto que ven acá. Cuando uno la mira, dice, esto es un desastre, porque ¿dónde está la casa del arquitecto famoso Luis Barragán? Esta es su casa, como que fuera la casa de cualquiera. No importa lo que ves en el exterior, lo que él reserva en el mundo interior es lo más importante. Y adentro tiene un sentido de la belleza total, técnica, económica, social, cultural, antropológica. México literalmente está ahí en un clima cultural de los años 60. Frida, Rivera, ¿sí? Gorman. Todos ellos metidos acá, incluso el mejor escritor en habla hispana para mí, Juan Rulfo, 2 libros, no más, con 2 libros, el mejor arquitecto o el mejor escritor de habla hispana en el mundo, El Llano en Llamas, sí, y Pedro Páramo. Luis es eso literalmente. Y entonces se viene esto. El arte y la filosofía siempre han estado vinculados. Magritte, con 3 cascabeles suspendidos en el aire a manera de ovnis. ¿Qué está diciendo? En Charleroi, en Bélgica, los caballos llevan unos cascabeles y estos cascabeles suenan en el aire. Y cuando suenan, uno sabe en el cerro del frente que está ahí. Viví muchos años de mi vida en la hacienda de mi abuela en Puno, enero, febrero y marzo, todos los años iba, desde que tenía uso de razón hasta los 19 años. Y cada vez que escuchaba en un cerro las quenas, cómo tocaban, yo no miraba o no escuchaba la música, lo que miraba era la gente bailando. Magritte pinta el pensamiento, y entonces aparece la belleza. Y si se fijan acá, hace lo mismo, pero cuando llegamos a Dalí, ocurre un hecho que es realmente hermoso. Gala tenía ahí 60 años y Dalí la pinta como si fuera lozana, como que tuviera 25 años. Con esto él le estaba dando a Gala la condición de atemporal, sin tiempo de inicio, sin tiempo de culminación. Eso es lo bello. La arquitectura tiene que ser fundamentalmente el tiempo. 100, 500, 1000 años después es la verdadera medida de la arquitectura. Y ahí encontraríamos la belleza, y es por eso que el sol se fotografía una, otra y otra vez hasta que encontramos esto. Pero ¿qué tiene el sol? Y voy a intentar hacer la traducción más fuerte que siempre hago en mi vida. Acá uno tiene que responder una pregunta. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Sí hay algo. Hay un ser pequeño, angustiado, que se pregunta por su existencia. Y se pregunta por su existencia porque sabe que él es un ser finito. Hay varios proyectos para el hombre, pero el proyecto que sabe al cual todos vamos a llegar es la muerte. En tanto el hombre nunca más va a estar después de la muerte, el universo es eterno, inconmensurable, indeterminado. Y eso lo angustia al hombre. Y el hombre, por lo menos el arquitecto, intenta trascender a través de sus obras. Santa Catalina tiene de eso. Han pasado más de 300 años desde que se construyó y todos la seguimos viendo como que fuera de hoy. Miremos una arquitectura de hoy, en 2 años es vieja y se tiene que botar y no pasa la prueba del tiempo. Luis Kahn tiene eso y eso es lo que lo hace maravilloso.
Louis Kahn, cuando daba las conferencias o las charlas a sus alumnos en la Universidad de Pensilvania, cogía un ladrillo y les decía, este ladrillo quiere ser algo. ¿Qué quiere ser ladrillo? Quiero ser arco. No, no puede ser arco, tienes que ser muro. No, quiero ser arco. No podía ser arco porque había aparecido la viga, y el arco era lo que reemplazaba la viga. Pero cuando el ladrillo dice, quiero ser, la pregunta es, ¿cómo es que la materia, el arquitecto lo interpela y le dice, quiero ser? Y el único que se hace preguntas sobre su ser es el hombre. El hombre. Voy a leer rápidamente esto que me encanta siempre, no hablar solamente, sino hablarles desde los libros, que es desde donde siempre me gusta. La arquitectura articula la experiencia del ser en el mundo y fortalece nuestro sentido de la realidad y del yo. No nos hace vivir en mundos de mera ficción e invención y fantasía. Lo bello y la verdad. ¿Cuál es la verdad si los arquitectos queremos estar en todo momento en el papel cuché y en las revistas? Si nuestros proyectos no salen publicados, es un desastre. Y no es cierto, porque tenemos tareas mucho más fuertes que solamente salir en el papel cuché. Hacia los años 60 aparece Heidegger y escribe un libro muy bonito, o da una conferencia a arquitectos donde les dice, arquitectos, nunca les dijo ni arquitectura ni arquitectos, pero en todo momento hacía el llamado. Y da una charla que se llama Pensar, Construir, Habitar. Pensar, generar la reflexión, tomar conciencia de las cosas, hacer, llevar el pensar hasta su expresión máxima, que es el hacer. ¿Sí? Construir, habitar. Cada uno de nosotros habita la arquitectura todos los días, la ciudad y sus casas, y esos edificios los sobrecogen y les hacen la vida fácil o les hacen la vida triste. Y ahí la gente llora, crece, sueña, aspira, se levanta y se vuelve a caer y se proyecta. El cine italiano nos enseñó mucho de eso con el cine neorrealista, ¿sí? Y para finalizar, casi ya, quería hablar de algo que es algo que me conmueve. Cuando uno se pregunta sobre su ser y le pregunta a la arquitectura sobre su ser, no puedo dejar de traducir que el ser de la arquitectura a mí me ha enseñado que Arequipa tiene valores locales que se puede considerar, que se constituyen en valores universales a través de una arquitectura que no traduce muros gruesos, como en el caso de la diapositiva, con esta imagen de las canteras y de las canteras hasta la ciudad. Un material que tiene la visión sintética de ser, aquel capaz de resumir todo lo que pasó en la historia de esta ciudad. Cuando miramos el ser de la arquitectura desde aquí hacia lo global, decimos que no podemos dejar de mirar Arequipa, pero para mí no solamente es Arequipa. Nunca pienso solamente en mi ciudad, pienso en la identidad latinoamericana, porque Latinoamérica se parece mucho. Y eso lo aprendí con Juan Rulfo, con el cine clásico de oro mexicano, con Martín Chambi, con La Recoleta, con las canteras y con los hermanos Vargas. Todo eso es lo que en lo que respecta a mí significa ser, el ser de la arquitectura que responde a esta pregunta. ¿Cómo es el ser de la arquitectura en estos tiempos hipermodernos, de hipervelocidad? La arquitectura requiere de algo que es fundamental y algo que siempre les digo a los alumnos. Aparte de esto de menos es más, siempre hacer menos con más. Entro a diferentes edificios como a este, los veo enchapados en sillar. ¿Cuánto cuesta eso? Yo no requiero esa materia, lo que requiero es el pensamiento y puedo hacer que la materia sea sublime con el pensamiento, no con lo que cuesta. No necesito el oro del rey Midas para hacer arquitectura. Menos es más. Rulfo, 2 libros. Menos es más. San Francisco de Asís, vivir con poco, necesitar poco. Y si miramos la iglesia de La Recoleta, es de una austeridad total, con poco. Finalizo de esta manera, con un proyecto que hice. Nunca muestro los proyectos, pero este es un proyecto donde se trabajó con sillar, sí, y la luz es fundamental,
quería hacer una ventana. Pero la ventana, ¿qué es realmente para un arquitecto? La ventana no mira el paisaje ni espera que el paisaje le devuelva algo a la mirada o la ciudad le devuelva algo a la mirada a uno. Lo que hace la ventana es hacer que el hombre mire su propia interioridad, su ser. Y si podemos los arquitectos mirar nuestro ser, podemos encontrar el ser de la arquitectura. Menos es más. Y esa es la lección de lo bueno, lo bello y la verdad. Gracias.